Volvimos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de su Lectura podcast de de confianza, café. Lectura de Café. Estuvimos perdidos 15 días. Obviamente muchos de los que nos escuchan saben por qué estamos perdidos, porque igual en las redes sociales como personales colocamos cositas, pero estuvimos perdidos Vean un la tiempo. causa aquí. Sí, por esos 15 Gondor. días, Gondor se enfermó Si ustedes ven el episodio anterior, se puede ver que estaba respirando mal. muy fuerte, muy fuerte. Notamos eso, lo llevamos al veterinario y pues nos dimos cuenta que estaba bastante grave, más grave de lo que pensábamos. Tenía un soplito en el corazón causado por una anemia. Muy fuerte. Y no sabíamos que le estaba causando la anemia hasta hace poquito, pues que ya después con un montón, todas las personas que tienen gatos o animales saben que al veterinario hay que hacerle 1000 cosas. Y No sé si después alcanzaron a ver, tiene un catéter incluso puesto todavía, está calvo por todos lados. después de 1000 pruebas, logramos detectar que tenía una bacteria, no sabemos cómo le dio. Tenemos Le dio un un presentimiento, pero le dio un estafilococo que es bien fuerte Muy resistente a otros antibióticos. contra antibióticos. Ese fue, él tiene calor. Pero ya la anemia la ha vencido gracias a una transfusión de sangre que casi que no Luchamos encontramos. mucho para encontrar un donante, pues ahí como aprovechando de este medio para informar que al fin y al cabo muchas personas que nos escuchan pueden tener gatos o les gusta el tema. Encontrar un donante pues para una transfusión de sangre para un gato es muy difícil. ¿Por qué? Pues para empezar, aunque ellos tengan compatibilidad con o sea, ¿cómo decirlo? Tienen la misma sangre así como nosotros, que nosotros somos O, A, B y AB, en ellos pasa lo mismo, pero siempre se les hace por seguridad una prueba de compatibilidad a la sangre, que aunque sea del mismo tipo puede reaccionar, entonces es peligroso hacer la transfusión así como así, ¿cierto? De hecho me contaron un caso de un gatico que no le hicieron esta prueba y pues la transfusión lo terminó matando, es muy riesgoso. Entonces tuvimos que hacer 6 pruebas con 6 gatos diferentes, que no solamente es llevar cualquier gato, tiene que ser un gato que pese más de 4 kilos, que esté pese sano. más de lo que el gato al que le va a donar. Ajá. O sea, tiene que pesar. O sea, Gondor siempre ha sido un gato grande. Él antes de enfermarse pesaba más de 5 kilos. Entonces, como había bajado tanto de peso, pues estaban 4 kilos. Entonces tenía que pesar más de 4 kilos, tenía que ser un gato sano, que tuviera todas las vacunas al día, incluyendo la de leucemia, que es una vacuna que muchas personas ni siquiera saben que existe o que no, pues no se preocupan por eso. Entonces es difícil encontrar un gato que cumpla todas estas características y pues para nosotros fue aún más difícil encontrar un gato que además fuera compatible, porque al parecer Gondor tiene una sangre bastante rarita. Entonces, o sea, fue bastante desesperante porque más de una semana estuvimos buscando un donante, desesperados, porque sabíamos que era como una carrera contra el tiempo. Y a la 6ª prueba dimos con el gato, muy contentos, pudimos hacerle la transfusión y eso lo mejoró inmediatamente. Mucho, de una. Ya, bueno, y también le tuvieron que extraer un líquido que tenía en el tórax. Después de que le hicieron pues esa cirugía, mejoró mucho también su respiración, entonces ya lo vemos más animadito, con más color. No, y es que el problema de todo es que no sabíamos qué era. Ajá. Teníamos, Había muchas posibilidades y todas eran muy malas. Podía ser un cáncer, podía ser una infección rara que llamaba PIF, que era súper extraño, que era como una mutación. Es una del mutación que se genera de un coronavirus. Ajá. felino. Entonces, a no todos los gatos les pasa, pero a algunos que se contagian de este virus les muta a esto que se llama peritonitis infecciosa felina. Y o sea, como las opciones menos malas, porque tenían tratamiento y eran más curables, era una bacteria o un virus. Algo que le hubiera causado pues así. Y pero no era un hemoparásito, él salió negativo obviamente a leucemia y a SIDA, porque nosotros siempre cuando adoptamos un gato le hacemos pruebas, les vacunamos, ellos tienen todos, incluyendo Dofi, que hace poquito lo adoptamos, tienen sus vacunas de triple felina, rabia y leucemia. Entonces, pues igual le hicieron la prueba de PCR como para confirmar que es más exacto y salió negativo a todos los hemoparásitos, a SIDA y a leucemia. Entonces era difícil como saber qué era lo que lo había causado, porque la causa más común es que sea una leucemia o un SIDA, o pues si no, un hemoparásito que lo pueden transmitir las pulgas o así. Entonces cuando esa prueba salió negativa, pues fue en parte un alivio,
pero en parte era una Algo más preocupación raro. porque no sabíamos qué era. Pasó casi 2 semanas hasta que dimos con la bacteria que tenía, porque analizaron el líquido que le extrajeron del Sí, tórax, dieron un cultivo. cultivo de bacterias y ya, o sea, lo importante es por fin saber qué tiene, después de que Para poderlo tratar él bien. clínicamente se ha recuperado mucho y ya está como en un tratamiento que no es largo, que es corto, Con de unos antibióticos. antibióticos y ya seguramente la bacteria se le va a quitar, pero por ejemplo ya la anemia ya creo que está casi superada, si no Igual del estamos todo. haciéndole controles, estamos esperando de hecho un resultado de un hemograma. Hasta el último momento supimos que el soplo estaba desapareciendo Sí, o había ya no se lo desaparecido. escuchan, entonces hay que seguirle Ajá. haciendo seguimiento a eso, porque hay dos tipos de soplo y básicamente es que el soplo sea pues por un daño en el corazoncito o causado por la anemia o alguna otra cosa y que sea temporal, por decirlo así, en resumen. Entonces parece Entonces, que es esa opción y que se puede curar incluso del todo a futuro de ese soplo. entonces ya, obviamente estuvimos muy desanimados Uy, para sí. grabar, estuvimos muy preocupados, pero ya después de que pasamos como por lo más difícil, que Gondor pasó por lo más duro, nos animamos a grabar. Obviamente, como nuestro gato se llama Gondor, decidimos hablar en este capítulo de fantasía, En continuación de lo que veníamos en hablando de la continuación de lo que ciencia vamos hablando de ficción. la ciencia ficción. Bueno, y por cierto, sí fuimos a la parada juvenil, a pesar de que ese día fue que llevamos a Gondor al veterinario y nos dijeron que estaba mal. Sí nos asomamos por allá, compramos algunos libros, estuvo súper chévere. Lástima no habernos podido quedar más, pero la verdad el ánimo no nos dejó, estábamos bastante preocupados Sí, por además porque Gondor. apenas estábamos sabiendo qué es lo que le pasaba. De momento solamente sabíamos que era una anemia, pero no sabíamos Sí que por estaba qué. mal, estaba mal. Entonces, pero bueno, ya que tenemos un capítulo muy chévere, el de ciencia ficción, esperamos que le haya gustado mucho. Otra vez vamos a volver a hacer contenido otra vez en Instagram, en TikTok, que estuvimos obviamente muy perdidos. Ay, sí. Eh, Estamos pues obviamente con capítulos ya planeados de lo que sigue. Empezamos a leer, vamos a empezar a leer ya, entre los dos vamos a empezar a leer Cónclave, que seguramente cuando tenemos de leer, pues va a haber un capítulo sobre Cónclave, aunque vamos a llegar tarde, Ah, sí, pero pero igual el libro va a ser interesante leer, entonces chévere hacer un capítulo sobre sí. eso. La idea Eh, no era pegarnos del tren. y si de pronto hay alguien que nos escucha que le gustan mucho esos temas católicos y todo eso, pues un capítulo de ese también invitado Sí, muy a que chévere. hable con nosotros sobre eso. Aquí se pueden hablar de muchas Exacto. cosas. Entonces, tenemos varios capítulos planeados. Vamos a hablar de fantasía. Nos gusta mucho la fantasía. Estamos muy engomados con fantasía. Pues Paula está leyendo como media, mientras que lee otras cosas, está leyendo como unos libros clásicos. Entonces está también engomada con fantasía de a poquitos porque son libros corticos. Entonces va a ser muy chévere, tiene mucho contexto. Si la ciencia ficción tiene contexto No es que la histórico, fantasía es este también un tiene género mucho muy grande contexto también. histórico, exactamente. Entonces vamos a conocer más como ese contexto histórico entre todos. Y esperamos que les guste mucho. Esto va un poquito hilado a lo que ya veníamos hablando en el capítulo anterior. Para nosotros fue hace rato, de más que para ustedes también porque pasó mucho tiempo sin que publicáramos nada. Pero ya habíamos comentado más o menos una diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía. ¿Qué es la fantasía? El género de fantasía, como Pero mencionamos, bien, primero, hagamos una cosa. ¿qué mi amor? Porque muy parecida como a muchas formas de... Cuando uno empieza a hablar de un género, uno habla mucho desde qué fue lo primero que leyó ese género. Por ejemplo, tú, ¿qué fue lo primero que leíste de Es que fantasía? yo creo que todos en el colegio o así también hemos leído mucho, o sea, es lo mismo que me pasaba con la ciencia ficción, es como no sé exactamente, pero el que más me marcó, sin duda, es El Señor de los Anillos, sin duda. Yo recuerdo cuando lo compré sin ver las películas, vea, eso es una cosa muy rara porque obviamente me hubiera podido ver las películas hacía mucho tiempo, pero yo no las vi. Yo leí primero los libros antes de ver las películas. Entonces eso fue por allá en 2016 apenas, aunque ya va a ser, ya son como 9 años, Sí, ya mucho. pero, o sea, pues, yo podía haberlos visto hace mucho tiempo. Y en 2016, en la fiesta del libro acá en Medellín, como yo estaba estudiando, quedaba pues ahí cerquita, salí a comprar. Eso me acuerdo que fue un viernes. Ese viernes yo tuve clases normal, y fui después a comprar. Ese fin de semana se acababa la fiesta del libro. Entonces, por lo general, los últimos días hay muchas ofertas. Y yo me encontré
la cajita, está por allá atrás, está metida ahí, no sale, del Señor de los Anillos, eran los 3 libros dentro de una cajita, yo creo que ya la han visto por ahí. Y como era la última cajita de las que llevaron para vender allá, me la vendieron como en 53.000 pesos, una cosa así. Yo me las llevé muy contenta, inmediatamente empecé a leer El Señor de los Anillos. Yo en ese momento sí leía ya bastante, pero obviamente no es lo mismo que ¿Tú lees ahora. primero los anillos antes que el Hobbit? Sí, leí primero El Señor de los Anillos. De hecho, tú no te has leído El Hobbit. Yo me lo leí el Tienes ese Hobbit. pendiente. Me dio todo excepto el Hobbit. Entonces empecé a leer El Señor de los Anillos. Recuerdo que me sentaba mucho en los pasillos de la universidad cuando tenía huecos entre clases. Los leía y los leía. Me enganchó muchísimo. No fue tan complicado de leerlo. El Silmarillion sí. Después cuando leí el Silmarillion me costó un poquito más. Pero El Señor de los Anillos no me pareció tan complicado leerlo. Me enganchó mucho. Me gustó mucho toda la parte de Tom Bombadil. Fue muy extraño ver que no estaba en las películas. Cuando terminé de leer el primer libro, empecé a ver las películas. Afortunadamente, para los que ya hayan leído los libros saben por qué lo digo. Afortunadamente yo ya había empezado a leer el segundo libro cuando sí. me vi la primera película, porque la película de La Comunidad del Anillo acaba con un... Pues se vale hacer spoilers, ese libro ya es muy viejo. Con la muerte de Boromir. Pero la muerte de Boromir pasa en los primeros, el primero o el segundo capítulo de Las Dos Torres. Ajá. Yo menos mal ya había leído eso. Porque cuando yo vi la película fue como, donde me la hubiera visto antes de empezar el segundo libro, me hubiera hecho un spoiler. Espera más porque al principio Boromir pinta como un personaje que va a llegar muy lejos. Muy importante. Y después De cuando, la comunidad. cuando se muere es O como... sea, el primer libro se llama La Comunidad del Anillo. Bueno, de hecho, hablando un poquito ya que estamos hablando de fantasía, paréntesis, El Señor de los Anillos era un solo libro. Pero no, espérate, que es que eso va a ser después. Está bien, está Porque bien. es que El Señor de los Anillos es muy importante, es muy importante en el género de la fantasía. Pero, por ejemplo, yo lo primero que leí de fantasía fue La Ilíada de la Odisea. Ah, claro. Obviamente, eso todo el mundo que se leyó ese libro decía obligado, empezó a leer Sí. fantasía con esos libros, pero es una fantasía que no es totalmente literatura como tal, porque ese fue como el nacimiento, que ahorita voy a hablar de eso, pero eso es fantasía, obviamente, porque tiene como unas reglas, por ejemplo, que ahí es donde viene, como qué es fantasía o Bueno, qué la reglas puede tener la fantasía fantasía. es ese tipo de literatura, o bueno, de ese género, pues porque ya la fantasía no son solo libros, ¿cierto? En donde hay mundos completamente nuevos, o a veces pues están en este mundo, pero tiene sus ciertas reglas que no van con la lógica. O sea, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia ficción, que va a responder a cierta lógica o a ciertas reglas científicas, el mundo de la fantasía se puede inventar sus propias reglas. Entonces esto nos permite dejar volar nuestra imaginación mucho más allá, que eso es lo chévere de la fantasía. Y se tocan pues temas mágicos, Ajá, de todo brujería. lo que, hasta donde llegue la imaginación, hasta allá llega la fantasía, porque no son las mismas reglas de este mundo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es lo primero que mucha gente habla, porque mucha gente se confunde entre fantasía y ciencia ficción. Entonces, bueno, porque es que uno puede decir, en la ciencia ficción yo también puedo llevar y colocar reglas en mi mundo, solo que como hablamos en el capítulo anterior, tiene intereses tiene diferentes. tiene ciertas cosas estrictas que hay que seguir, pero yo también puedo decir, me puedo dejar llevar por cómo o por muchas cosas para crear algo de ciencia ficción. Entonces, ¿qué es la diferencia o cómo se puede diferenciar esas dos cosas? La magia. La magia es clave en los mundos de fantasía. En los de ciencia ficción va como un poco más introspectivo, mucho más... Sí, siempre hay una lógico. reflexión, Ajá. hay una reflexión muy filosófica, porque en la fantasía también hay una reflexión, pero es más moralista, Ajá. dado al nacimiento del género, que ahorita lo voy a Exacto. explicar, pero es algo más moralista, entonces desde ahí, pero claro, uno lo puede diferenciar en que uno siempre es esa reflexión introspectiva Ajá. del yo, del quién soy yo, y en la fantasía, aparte de la magia, hay una reflexión más de moralista, Ajá. de lo que hago yo con los demás. Y va mucho de esto del héroe, de salvar el mundo, Bueno. de cosas más... O sea, es como un poco más positivo, lo veo Sí, yo como, va siempre vamos a mucho hacia lo derrotar el mal. positivo. Ajá. El Para la bien y el ciencia mal. ficción no. Ajá. Eso, y es que de ahí viene el nacimiento.
Vea, Ajá. eso es lo que, porque es que, a ver, la fantasía nace mucho, a mí esos temas me gustan mucho porque me parece muy interesante. La fantasía nace obviamente desde cómo explicar lo inexplicable. Ajá. O sea, esa es la idea de todo. Claro, porque es que antes de que existieran todos estos métodos científicos, el hombre, el humano, no sabía No entendía cómo cómo- dar respuesta, por ejemplo, a que en el cielo hubiera un trueno, Ujú. o que el volcán hiciera erupción, o cosas así, que veía, que podía ver, pero que no entendía cómo sucedían. Entonces, si yo soy un romano y veo que hay un volcán haciendo erupción, pues para mí es lógico que haya un dios que llame Vulcano, que es el que controla el fuego y la magma. Entonces, por ahí se va. Entonces, o sea, la literatura fantasiosa o de fantasía no empieza obviamente ni en la época griega ni nada, porque en esos momentos de sus existencias y como sociedad, para ellos los dioses, que eran lo que explicaban eso que para ellos era inexplicable, pues no nace como literatura, sino como su creencia y su fe. Entonces, desde ahí se puede decir que nacen las escrituras fantásticas, porque tenemos a Homero peleando contra sirenas y contra cíclopes. O en Troya, que uno puede ver cómo los dioses interfieren en las batallas de los humanos porque quieren ver quién gana y quién pierde. Y porque siempre, si ustedes se colocan a ver en la mitología, quien haya leído cosas de mitología griega, ahí se siente mucho más el bien y el mal, pero no entre una fuerza como la católica, que es como el infierno son los malos y arriba son los buenos, sino que entre los dioses habían dioses buenos y Sí. malos, y entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo hoy soy Atenea y me pongo del lado de Héctor. Y yo en ese momento soy Ares y me pongo del lado de, no sé, de... Se me olvidaron los nombres de... No Bueno, sé. de este man de Grecia. Del otro. Del otro. Y pues en la guerra entre Grecia y Troya, pues veo a quien apoyo, cada dios tomando su bando, estando unos buenos y unos malos. Eso es muy interesante porque ahí los griegos se notaban que tenían como una noción diferente del bien y el mal, Claro. que sí la tenían, pero no la veían tan gris, tan blanco, tan negro y rosa, sino que sí tenían como unos matices muy interesantes. Entonces desde ahí se pueden decir, porque nacen muchos cuentos como la mitología griega. En la mitología griega está Odiseo, está Homero, está, bueno, la Odisea de Homero. Hay muchas fantasías que nacen desde como que la literatura griega crea muchos arquetipos que son los que se usan en la literatura o en el género de fantasía, Sí. que es el arquetipo del bueno, del malo, el arquetipo del héroe, el arquetipo del elegido, el arquetipo del emperador malo. Hay muchos arquetipos, el arquetipo del amor, de lo romántico, hay muchos arquetipos que nacen. Incluso como que toda esa estética también. O sea, como Sí. que dentro de las historias de fantasía podemos ver mucho, como ubicarlo más o menos como en esas épocas. Pero eso o- tiene que ver mucho con el romanticismo, ahorita te digo por qué. Ok. Lo de por qué la fantasía viene siempre como por esa época medio medieval y rara, porque eso tiene que ver mucho con el romanticismo, pero por ejemplo están esas historias griegas que vienen como mitologías, que de hecho hay una especie de fantasía mitológica también, pero también están, por ejemplo, ahí no sé si tú sí la conoces, que es la epopeya de Gilgamesh, o la has escuchado hablar. Sí, lo he escuchado. Que Gilgamesh es como un rey semidivino que está como en ese viaje del héroe buscando ser inmortal. Y él hace un montón de cosas. Entonces, en la literatura griega crea algo fundamental para la literatura, la género de fantasía, que es el viaje del héroe, que es como colocar que un personaje que sufre mucho vaya superando obstáculos y creciendo como personaje, y que esos obstáculos se los coloca un villano, y que al final el héroe pues termine ganando de cualquier tipo. Eso hoy en día pues lo han cambiado mucho. El viaje del héroe se puede ver de muchas formas, Sí. porque ya se cambió mucho y ya el viaje del héroe no termina siempre como algo bueno para el héroe, a veces termina como algo malo así, pero eso principal, que es lo que tiene casi todo el eje de toda la fantasía, que es el viaje del héroe, fue creado como en esa escritura griega. Entonces ahí está, pues hay muchos textos religiosos que se pueden tomar, que está el Ramayana o el Mahabharata, creo que se pronuncia algo así, que son relatos indios sobre dioses, sobre los dioses de la guerra y cómo Vishnu pelea contra, así, es muy interesante. Yo no lo he leído, pero la mitología india también es súper chévere,
para leer y como para conocer aparte la griega, porque mucha gente conoce solamente la griega. Y pues por ahí están los cuentos de las mil y una noches, de Aladín, de Alibaba y los 40 ladrones. Yo Y por ahí he visto una edición tan linda de eso. hay ediciones muy lindas de las mil y una noches. Y digamos que es muy interesante porque, por ejemplo, los de las mil y una noches son los que introducen al mundo como esas nociones mágicas de genios y de reinos Y fantásticos. objetos también, ¿no? Exacto, exacto. Ese tema, los cuentos de la medianoche son muy, muy importantes porque antes en esos cuentos mitológicos todo no es tanto mágico, sino que es creación divina. Y aquí ya empiezan a contar Existe la magia que como existe tal. la magia como tal en esos primeros libros de los Mil y una Noches, de la Alibaba, de Alibaba y todos estos cuentos. Pero lo interesante es que todo esto lo que les decía, lo que les decía diciendo de por qué la fantasía se siente más desde la moralidad, y es porque todos estos relatos mitológicos o divinos nacen mucho pues como eso, como una enseñanza religiosa de cómo se debe portar el ser humano en una sociedad y de cómo debe controlar su sentido de moralidad. Entonces muchos de esos cuentos que hacían de Homero o pues, de la Odisea o de los relatos de las intervenciones de los dioses eran como decir, vea, si usted hace esto, va a venir Zeus y va a hacer esto y se va a llevar a su hijo. O por ejemplo esa idea de que Cronos comiendo hacia sus hijos, en esa idea de cómo los padres siempre buscan no perdurar el tiempo ellos mismos y no su familia, y por eso es que está esa idea de Zeus comiéndose a Crono. Entonces nacen desde ese punto de vista como cómo portarse en una sociedad. Eso es muy interesante porque nuestra moralidad pues siempre se apega mucho a la religión, y por eso esos cuentos mitológicos tienen esas, son como tan Sí. claros, y es más, por eso son tan se me olvida mucho esa palabra que también usan mucho en las obras de teatro griegas, que es la tragedia, porque ellos creen que la tragedia es para eso, Es para que, enseñar. hablando de tragedia, siempre me acuerdo es de la Divina Comedia. Porque la gente siempre hace el chiste de, "Ay, es que la Divina Comedia no es graciosa". Pero es que no, la comedia no se entendía como lo que entendemos hoy. Existía la comedia y la tragedia. La comedia era básicamente algo bueno y la tragedia era algo malo. O sea, como simplificándolo un montón. Sí, y es muy interesante porque hay muchos cuentos griegos de cómo en este momento se podrían hacer historias de comedia con cosas crueles que les pasaban a familias yo voy a matar a mi mamá porque engañó a mi papá y lo mataron, Y y tragedia. vengo yo a vengarme y termino hundido en un barco. O sea, son cosas, es la tragedia. Las novelas latinas son tragedias. Sí, son muchas tragedias. La escena de Betty la Fea de entrando con los meseros, eso es tragedia, eso es una tragedia, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo, no me acuerdo cuál era, si era María Está la del embarcada, barrio. está embarcada, güey. María la del barrio, una de esas Marías, yo no sé, que era una que la ponían a coger una pulsera del barro con la boca. ¿Tú nunca viste eso? Es horrible, luego te lo muestro. Pandilla Guerra y Paz es una tragedia, por ejemplo. Pero eso es muy chévere porque desde ahí nace esa idea de fantasía, de lo explicar lo inexplicable de alguna forma. Entonces, aquí empieza lo que tú decías de por qué esa estética está marcada Ajá. de la época medieval de- o clásica, Ajá. y por qué casi que la fantasía tiene esas nociones. Y es que en la Edad Media y en el Renacimiento hay una forma en donde, o sea, como que la forma de escribir, o sea, la religión adoptó nuevas formas, y de cómo la fantasía se adaptó a esas nuevas formas. Entonces se consolidó más esta idea de imaginación mágica, y es de ya no seamos tan de deidades, sino que empezamos a ver cómo la magia circula como en nuestra sociedad, pues como en nuestro comportamiento del día a día. Entonces ya no dependamos tanto de los dioses en forma de rebeldía, pues a esta idea de que esas como formas católicas que estaban surgiendo, y era más mágico.
O sea, como que la gente ya se había cansado de, salimos de la mitología nórdica, de todo eso, ya no más dioses, empecemos a meternos en qué hay en nuestro entorno que puede ser mágico. Y, y ahí nace algo muy importante para la fantasía, que son los romances artúricos. Que todo el mundo pues, sabe la historia del rey Arturo, El rey obviamente. Arturo, sí. Que todo el rey Arturo es mágico, pues, de la espada Excalibur. De hecho, hay en el rey Arturo y muchos como de esta literatura de Beowulf. Yo ahorita te mencioné Beowulf. Beowulf, hay una película de animación que es muy buena, que se llama pues, que es Beowulf, que son unos cuentos y poesías, perdón, que cuentan la historia Yo solo me de... acuerdo del de Devil May Cry. Es una historia de un héroe luchando contra monstruos en un reino. Es Devil May Cry. De Devil May Cry. Pero en esa época. Y pues, a ver, el rey Arturo, pues el rey Arturo está Excalibur, que es una espada mágica que si la Ajá. sacas controlas el Es destino Devil exacto. May Cry. Tienes a dos magos superpoderosos, como está Merlin, que en la literatura se volvió el mago de... O sea, hay muchos magos que referencian a Merlin. Como Gandalf. Exacto. Aunque, pues sí, si vamos a entrar a ver Gandalf, ¿qué es? Ya nos vamos a explicar muchas Y cosas, pero... está la otra, se me olvida siempre el nombre de la otra maga de Arturo. Me olvida siempre el nombre, que es de hecho mucho más porosa que Merlín, pero como Merlín es hombre lo toman, y mira, hasta yo me estoy olvidando el nombre, como Merlín es hombre lo tomaron como Machista, más no, mentira, yo tampoco importancia que a Merlín, pero la otra maga, que aquí se me olvida el nombre, que me lo anotan en comentarios, es más fuerte, pero de ahí nació... De ahí nació, por ejemplo, la Sifan Belnades de Castlevania. Yo creo que sí, es más, ve contándome que no me acuerdo. Yo busco cuál es la maga de... Tienes que volver a ver el anime de Castlevania al menos, porque ponerte a jugar, ni modo, esos juegos ya tienen muchos años y bueno, difícil. Pero los Belnades en Castlevania, en los videojuegos, son una familia de magos. Y ella es una muy importante porque es la que se casa con Trevor Belmont, que es el cazavampiros. Pues yo creo que sí se llama Morgana. Ah, Morgana. Ah, y ahí viene ese... Ay, la canción de Lord of the Lost. Ah, no es que cualquier cosa que llame Morgana viene del nacimiento de la Por favor, pon la canción en este momento. De la maga Morgana. Morgana es más fuerte que Merlín. Y de hecho, los que se hayan visto, tú te dices la animación del Rey Arturo Vieja, ¿cierto? Creo que sí. Que cuando llega Merlín ante Morgana casi que está jugando con Merlín. O sea, que se convierten en ratón. Morgana está pendejeando y Merlín está súper en serio. Pero realmente en los cuentos artúricos, Morgana es mucho más poderosa que Merlín. Que de hecho hay un man que se llama Thomas Malory que en 1485 escribió La muerte de Arturo. Que es como parte fundamental. O sea, Arturo no es un libro, sino que son muchas historias que se van reuniendo. Y hay unas muy importantes. Entonces... ahí está, pues, eso es muy importante para el género de la fantasía, por ejemplo. Beowulf y lo que tú mencionabas, que es Dante Alighieri, que con la Divina Comedia, que es también parte fundamental es muy en la... chévere porque la Divina Comedia fue esa imaginación del infierno tan impactante que hasta se quedó en el imaginario de la gente. O sea, impactó tanto la cultura y la vida, por decirlo así, que la gente ya se imagina así el infierno. O sea, además fue demasiado potente lo que además que lo que tú imagen. me decías ahorita, que él mezclaba situaciones reales sí, porque él mete personas de la vida real, incluso gente que no se había muerto, las metió ahí. Nosotros molestamos mucho diciendo que es un fanfic, porque él metió incluso a pues, personas que admiraba, como Virgilio, que lo acompañó durante todo el infierno, cosas así. Entonces, y de hecho, a mí me encanta la Divina Comedia porque es un poema. O sea, en algún capítulo hablaremos de la poesía, pero es tan teso que escribió una no, y seguramente historia, va a ser un capítulo de una comedia. una historia de ese calibre, con las reglas que tiene esta poesía escrita en tercetos. O sea, a mí me voló la cabeza. Y todo tan, hasta matemáticamente calculado. Son 100 cantos. El primero, y luego de ahí, o sea, el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada uno tiene 33 cantos. Es que mira, yo tengo algo con tanto pues la Divina Comedia y los clásicos, pues, porque tú y yo hablamos mucho de clásicos, y en los capítulos se han dado cuenta que hablamos mucho de clásicos, y es que
A mí me pasa algo parecido con el cine y con la música. Y es que es muy chévere leer literatura moderna. O sea, está muy chévere. Y hay mucha gente que empieza en la literatura por la literatura moderna. Claro, algo le llamó la atención, Claro. algo conecta con una película que se vio. Pero lo que es sea. tan importante conocer los clásicos. Uf. Porque es como esa fundamentación de todo lo que yo he leído moderno viene desde ahí. Es que hay libros que son tan buenos que pasan años y años y los seguimos leyendo. De hecho, hoy. por ejemplo, cuando a ti te enseñan cine o algo así, a ti lo primero que te colocan a ver es blanco y negro, sin música, pues sin diálogo, sin voz. Después te colocan a ver cosas que las encuentras por allá escondidas en el por hueco del mundo, porque son clásicos. O sea, no me acuerdo que yo tenía un profesor que me colocaba a ver mucho cine japonés en blanco y negro. Tú sabes yo en dónde me iba a encontrar cine japonés en blanco y negro. Pues que obviamente en internet se encuentra todo, pero subtitulado al español y todo es muy difícil. Pero ir a lo clásico es como lo importante para poder entender muchas de las cosas que pasan en la era moderna. El juego que tiene ese filtro es Ghost of Tsushima. Hay un juego de samuráis Que es en blanco y negro. tiene un filtro que simula las películas. Como la de Kurosawa, Ajá. que es el cine, es como el creador del cine de samuráis de japonés. Sí, es Ghost of Tsushima. Muy, muy, muy. Es muy Ghost chévere. of Tsushima. Creo que Bueno, eso están en directos. Retomemos que nos fuimos. Bueno, aquí es donde, bueno, está como que las mil y una noches te contaba y les contaba que creaba esa idea de lo fantasioso. Pero en la época medieval fue donde se retomó más todo este tema de... Donde se le daba un propósito, donde la espada mágica era para algo y no simplemente una lámpara que se encontraba porque sí, sino que la espada en ese momento, si alguien la tomaba, pues le daba ciertos valores morales a esa persona, porque la espada la podía coger solamente una persona que fuera de libre pensamiento, que fuera puro, tal cosa. En cambio, la lámpara la encuentra cualquiera, otra cosa es como la use. Ajá. En cambio aquí se le empezó a dar un propósito más de conciencia a esos objetos mágicos y a cómo impactan en el ambiente, pues en nuestro entorno y en lo que hacíamos. Entonces eso es lo importante de Arturo y de Beowulf, porque hay científicos, se mezcló esto del viaje del héroe con la magia pura. Y pues Arturo dejó Morgana y Merlin, que hay canciones de Tengo que metal, de un buscar montón más de sobre cosas, Morgana. de videojuegos, de cosas que están basados en Morgana y Sí. Merlin. Eso es muy interesante. Pero mira, llega por allá por aquí lo tenía, por allá como a finales del siglo XVIII y como hasta la primera parte del siglo XIX, se creó lo que llamaba el romanticismo. ¿Por qué es tan importante el romanticismo como para acentuar esa estética en la fantasía? Por algo muy específico. Terminando esas épocas, había un movimiento que se llamaba la Ilustración. La Ilustración o el pensamiento ilustrado era esta idea que se resaltaba la razón, el empirismo, el progreso, lo cuadrado, lo estético, lo que no se sale, o sea, todo lo más, la perfección como tal. Pero, porque es que el romanticismo también tiene ciertas perfecciones, pero me refiero a que era todo la razón, o sea, todo lo que no se podía salir de lo que realmente un ser humano podría llegar a creer o presenciar. Pongámosle que el pensamiento ilustrado era la ciencia, que no se podía salir de lo que se puede comprobar, lo que se puede ver. Entonces, sale un grupo de gente y dice, ¿por qué tenemos que quedarnos en lo cuadrado, en la razón, en lo empírico, en el progreso? ¿Y por qué no buscamos resaltar otras cosas que hacen que realmente valga la pena vivir? La emoción, la intuición, la imaginación. Y se creó algo que llamaba lo sublime. Lo sublime es algo que a cualquier persona que haya estudiado historia del arte o algo similar, que hay muchas materias que tienen nombres perdidos, le explican lo sublime por todas partes, porque lo sublime es la forma más perfecta de empezar a entender el arte y cómo funciona el artístico. Porque lo sublime es algo tan grande que tú no puedes capaz de explicar qué tan bello o feo es. O sea, es algo que supera nuestro entendimiento de muchas formas, porque no nos podemos dejar llevar por la razón,
sino por nuestros sentidos, y desde ahí nace lo sublime y un montón de cosas. Y esa palabra se utilizan de muchas formas Sí, esto y es el en, himno nacional. y en muchos lugares, exactamente. Yo aquí pensando en el himno Ah, nacional mientras tú lo hablas. sublime, lo sublime es como la forma más, la palabra que más se usa para definir arte es esa palabra, que ya pronto se prostituye un poquito, pero se utiliza mucho. Pero vamos a hacer el primer corte. Y le explico como, porque me parece que esto del romanticismo es lo más importante del por qué nos quedamos leyendo fantasía, que es como toda medieval todo el tiempo. Ajá. Y por qué tiene esa estética así Si no siempre. piensa en lo fantasía, piensa en eso. Piensa en Algo eso. fantasía. Y la fantasía moderna Este café que sigue. tenía. La fantasía. Tú me lo envenenaste. No, porque Estoy muy extraña. la fantasía moderna, pues igual sigue siendo igual. Y es culpa del romanticismo. Ya en este corte les explico por qué. Listo. Es rellenense otra vez el café o la gaseosa o la cerveza o lo que sea. Y volvemos con la segunda parte. Bueno, ¿te ha gustado? Pues, ¿te ha gustado? Sí, muy chévere. Es que la fantasía, por eso es que decía que la fantasía tiene un contexto histórico muy importante, porque abarca muchas cosas que no tenemos noción de eso y de que son muy importantes para el género. Por ejemplo, mucha gente a veces cree que Arturo es más reciente de lo que realmente es, y es muy viejo. Todas las historias artúricas son muy viejas, pero tenemos como una noción de que es más reciente de lo que realmente fue. Pero bueno, No, yo me acuerdo de haber visto cosas muy niña. yo me acuerdo porque en el grupo Scouts que yo estuve, la mitología del grupo era Me dijiste. el rey Arturo y la mesa redonda. Entonces, por ejemplo, cada unidad era un caballero. Entonces había hasta Lancelot, estaba Percival, Gawain y estaba y así. Y los jefes eran Arturo. Entonces, por ejemplo, las imposiciones de vestiduras se hacían. Tú fuiste Arturo. Cuando fui jefe hacía parte del grupo de Arturo. Pero pues yo como estaba a cargo de la tropa, que era Lancelot. Que después me di cuenta que Lancelot era un infiel, espíritu de la vida. ¿Tú sabes la historia de Lancelot? No. Era el chespirito de la vida. Sí, el Fuiste chespirito Lancelot. de la... No, pero sí, las historias de los caballeros de la mesa redonda son muy interesantes todas. Si ustedes les gustan como mucho la fantasía y de pronto esos clásicos no se los han leído, hay muchos libros que Imperdibles. recopilan las historias de Arturo, o se pueden leer los que son pues Hay como muchos aparte, imperdibles en y la se los historia. pueden leer los Arturos porque son muy interesantes las historias del rey Arturo. Entonces, bueno, el Renacimiento. Yo te contaba que esta gente ilustrada era gente, pues imagínate, de hecho también por eso hay los roles utilizan mucho esa palabra, ilustre, amigo ilustre, que tiene muchas bases porque viene de esa idea de ser como aristocráticos, como superiores por el sentido de la lógica y de la razón. Y entonces llega gente, el romanticismo, el romántico. A ti tú nunca has escuchado que utilizan mucho ese término a veces, de usted sí es romántico. No en el sentido amoroso, sino como usted sí, Sí. es como o sea, Pues yo siempre hablando de lo amoroso, siempre me he preguntado porque la gente dice amor romántico, pero yo siento que se refieren a algo muy específico y no como a porque es que el ser romanticismo, romántico, ¿sí me exacto. entiendes? O sea, el romanticismo no tiene que ver específicamente con el amor. Ajá. Desde el punto de vista de momentos históricos, pues no. El romanticismo siempre, yo creo que ese de romanticismo había que buscar, pero creo que nace mucho de Romeo y Julieta, del amor romántico. Yo tengo ese libro. Yo creo que de ahí sale, si no estoy mal, porque... Pero eso es muy dramático. Pero el romanticismo es así. Y les voy a contar un poquito porque el romanticismo es dramático. Ajá. Entonces esta gente llegó y dijo, bueno, tenemos a estos seres, a estas personas cuadradas que están haciendo arte, que son así, que no son intocables, porque no hacemos cosas que vayan más allá como esa idea y vamos a romper con la razón. Y entonces esta gente creó esa idea que les decía lo sublime, que es lo inexplicable a partir de lo bello, lo que es muy bello. Eso es lo que es muy intenso porque como lo bello es subjetivo, ahí entra lo sublime. Entonces eso, lo sublime no buscaba decir usted es feo o lindo, sino que eso tiene un nivel de belleza que es inexplicable. Entonces era muy interesante. Entonces esta gente empezó a decir, ¿qué nos interesa? ¿Qué podemos explotar? Empezó lo gótico, lo exótico, y en dónde podemos encontrar esas cosas y cómo las podemos combinar. Pues bueno, hace mucho hubo una época que la podemos volver a reformar. Y entonces esta gente empieza como una etapa de redescubrimiento de la edad medieval. Y empiezan a ver
¿qué le metémosle dragones? Pongámosle que hay castillos embrujados. Es como algo así como lo que estamos haciendo nosotros con los 80s y 90s. Sí, es algo parecido. Como no está tan lejos de nosotros, pues así como ellos tenían Exactamente. la época, pues es como Es esto, colocar- esto está chévere, retomemos. Es colocar en pedestal a una época. Eso es lo que ellos hicieron. Y tiene mucho sentido en el caso de ellos, un poco menos en el de nosotros, pero es porque ellos venían en una época. Esto estoy hablando desde el arte, porque esos son movimientos artísticos. Eso ya como sociedad, pues es otra cosa. Claro, claro. Pero los movimientos artísticos, pues venimos de una época en donde nos están como moldeando, pues salgámonos del molde desde nuestra obra artística. Y ahí nació el arte gótico, de ahí nació que hayan castillos embrujados, o que hayan bosques embrujados, o heroínas que son perseguidas, porque eran darle matices diferentes a una época que les atraía mucho por las historias. O sea, tengan en cuenta que en esta época empezó como una especie de nacimiento del nacionalismo. El nacionalismo que buscaba que los pueblos europeos que estaban como establecidos pudieran encontrar una identidad. ¿Y cómo encontrar una identidad? Recopilando todas esas oralidades. O sea, todos esos cuentos que venían de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi ancestro me contaban estos, pues recopilémonos porque esos cuentos son de este país, o de este pueblo, de este reino. Esos son de estos otros. Y ahí empiezan a crear una identidad. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en eso, que son los cuentos de los hermanos Grimm. ¿De dónde crees que son los cuentos de los hermanos Grimm? Creo que tú no. Los hermanos Green, es que no me acuerdo de dónde son, pero sí son. Pero la o sea, obra, los hermanos la Grimm obra son de unos ellos, hermanos. la obra de ellos, hablando pues de este nacionalismo, la obra de ellos puede notar de qué país son. Si uno se pone a pensar qué clase Como de europeo. dificultados, más específico obviamente, pero si uno se pone a buscar aquí como qué personajes hay ahí, qué estaciones, qué tipo de climas hay en esas historias, uno puede darse cuenta cómo funcionaba esto de crear una identidad a partir de las historias. Porque los cuentos de los hermanos Grimm son alemanes. Ah, claro, sí. Y si uno se coloca a pensar en los cuentos, en cómo funcionan, en los personajes, ¿qué es? Es que hay como toda esa parte de Alemania, Rusia, de esas partes así, tienen unas historias muy particulares con monstruos. Y La Bella, pues es uno de los cuentos de hermanos Grimm. Pero si tú te pones a pensar cómo reimaginan a La Bella y la Bestia, por ejemplo, que viene de cuentos de esos lados, son monstruos de las mitologías. Tú te colocas a mirar cómo dibujaron en la ilustración de esa primera película de La Bella y la Bestia. Y te colocas a mirar el monstruo de Navidad de Rusia, de Suecia, y es muy similar. ¿Cómo es que se llama? Y se olvidó cómo se llama ese monstruo. Ay, se me Que fue. hay una festividad de En eso. Life is Strange estaban hablando de eso en el último juego. Pero bueno, el monstruo de Navidad de los países de Suecia, de Alemania, de Rusia. Y si usted coloca a mirar cómo dibujaron a esa bestia, es muy similar a ese monstruo. Krampus. El Krampus. Es muy similar al Krampus, pero es porque esos cuentos vienen desde de esos lados de Sí, que Europa. es como un cuento de terror que se lleva como los niños o algo así. Y la bestia de esa película animada es como un Krampus, pero pues así todo ilustre. Pero entonces, por ejemplo, claro, uno se pone a leer los cuentos de los hermanos Grimm y le puede encontrar la forma a por qué Alemania se identificaba, o ese reino en ese momento se identificaba de de esa manera. Entonces, por ahí viene pues esa idea de por qué el romanticismo fue tan importante, porque fue el que como que puso esa norma de en la fantasía debe ser así. ¿Por qué? Porque solamente en la época medieval nos podemos imaginar pues nos podemos reimaginar la magia y el sentido mágico de. Yo creo que es como esas cosas de ahorita sí le veríamos más, o sea, sería un poco tonto pensar en algo fantasioso ahora, entonces ubiquémoslo en ese tiempo que era más fácil pensar en la magia o algo así. ¿Sí Sino que es tal cual como tú decías con los años 80. Ajá. Es la nostalgia de algo que o no vivimos y no lo cuentan, que también por eso viene de la oralidad, de que muchas de estas personas del romanticismo no vivieron obviamente eso, pero se los contaban y se lo imaginaban. Y como están en esa época de romper lo estético de la época que era tan cuadrado,
Entonces lo rompían a partir de reimaginarse los cuentos que les llegaban. Pues Drácula es una reimaginación de seguramente historias de ese lado del mundo. Entonces, eso es lo interesante del romanticismo y por qué es tan importante en la fantasía. Yeah. Porque por eso es que por eso es que todo se ve así y por eso todo viene desde ahí. Y pues ahí viene Mary Shelley. Ahí está Ahí es donde Hoffman. empieza como a surgir ¿Cuál? también la ciencia ficción. Sí, sí, es que fue una época, no el romanticismo como tal, sino que a partir de ahí empezaron a venir como géneros literarios pues, y de literatura, de arte, de pintura, un montón de cosas que van reflejando como esas cosas. Entonces, Edgar Allan Poe, que también se puede decir que es fantasía, de alguna otra forma. Es que es lo que hablábamos también en el episodio anterior, que no es como que una cosa sea solamente eso. Hay muchas cosas en Ellos combinan géneros y pues y dependiendo de cómo tú lo mires también puedes encajarlo como ahí. Pero es esa necesidad del humano de clasificarlo todo. Exactamente, pero todo tiene matices, pues. Ajá. De hecho, eso lo debemos de aprender de los griegos, que no todo es blanco y negro, sino que todo tiene muchos matices. Pero entonces no, y también pues el romanticismo obviamente ayudó mucho a que se popularizara. Pues como que a partir del romanticismo fue que ya se le llamó fantasía. O sea, porque antes no se le conocía como un género literario. Este es un género literario llamado fantasía, no. Y el romanticismo fue el que ayudó a establecer ese género literario. A partir de ahí, Fantasía, a partir de ahí fantasía. fue que se dio como La ya, canción de Monsta X. como ya esta idea de la fantasía y de ya un género literario. Pero ahora, antes de que hablemos de los subgéneros, viene la parte más importante que fue el que le dio otro giro. O sea, si el romanticismo lo estableció, pero hay otro que lo consolidó y lo posicionó, que viene a partir de un autor muy importante para la fantasía, que es, Tolkien. si Tolkien fue el Que lo que mencionamos al principio. consolidó la fantasía. Sí, es que. ¿Y es por que qué? la ¿Por obra qué? A ver, ¿por qué crees que Tolkien consolidó tanto la fantasía? Porque él fue capaz de crear un mundo. O bueno. A ver, él de cierta forma expresó que su mundo es el origen del nuestro. Pero en una época mucho más antigua. Entonces tiene otras reglas y otras cosas. Como el origen del mundo. Y. Uf, es que hablar de esto es un terreno. Trate de resumirlo, porque Es un terreno peligroso porque yo no soy experta, hay gente muy tesa, ojalá encontremos a alguien, o bueno, tenemos opciones también de traer a alguien que sabe de esto y queremos dedicarle el tiempo que es y el cuidado que merece. pero uno sí puede decir por qué Tolkien influyó tanto en la Ajá, fantasía. o sea, es un mundo desde cero que él se creó todo, Desde el geográficamente, culturalmente, porque dependiendo de las especies, o sea, mejor dicho, todo se lo imaginó, dioses, ángeles, por decirlo así, la creación del mundo, de especies, Su tipo de muerte, ajá, muertes, la vida eterna. animales, fauna, Pero yo creo que hay algo más allá. idiomas, porque Eso como es él lo era que lingüista. hay algo más allá que creo que fue lo que redefinió la fantasía, que fue eso, porque tengan en cuenta que yo les estaba hablando de que la oralidad fue la que escribió la fantasía, entonces Tolkien va más allá, porque digamos que uno puede decir que Mary Shelley o muchos de esas gentes usaba sus entornos y sus pueblos y sus ciudades para crear las historias, y el tema apenas de que aparte de que se montan la tarea de crear un universo total, pero pues uno puede decir que Tierra Media es su imaginación de mitología nórdica, por ejemplo, que viene Sí. también. Pero Es yo que creo de hecho, que pues hablando como de eso, él para escribir, pues para inventarse el Sindarin y el Quenya, que son los idiomas que hablan los elfos, se inspiró en el finlandés. Sino que es que lo que O yo sea, digo- él tomó idiomas reales que tenemos y se basó en su estructura para crear sino idiomas que nuevos. lo que yo digo es eso, él va mucho más allá solamente por el hecho de crear un idioma. O sea, es que eso ya es, por eso es que Y uno solo no. y uno solo no, Se creó solo varios. que bueno, ahí está el que se quedó más como en la mente de muchas personas, que fue el élfico.
pero el Sindarin. el Sindarin, Porque pero el Quenya es lo que hablaban, pero antes ellos solitos. El Sindarin es el que hablan como tal enteramente. Eso es lo que recuerdo yo, perdón si me equivoco. Yo tengo mucho miedo a hablar de eso porque es como que si meto la pata. no, Así de pero grande es. es que Da miedo meter hay gente, la pata. hay gente que se dedica a estudiar. Sí, yo incluso anillos. estuve hace como un par de años en un seminario que hicieron los de la Sociedad. sí, los de la Sociedad Tolkien Colombia. Imagínate hasta seminarios y hacían estudios de verdad de todas Sino estas que es que cosas. el cambio, él modificó la fantasía, es por una razón, porque a partir de ir más allá, de no solamente imaginarse un objeto mágico, una historia de un héroe, se imagina un mundo completo, pues él crea como un subgénero, que aparte, que ahorita hablamos de eso, porque ya aquí con esto lo podemos hablar, y es que él crea un subgénero que se llama la fantasía épica Alta fantasía. o alta fantasía, Sí. que yo creo que es la más difícil de hacer, obviamente. Es mucha Es fantasía. es como lo es que de verdad crear mundos. es y hacer esa todo eso. yéndolo al capítulo anterior que hablábamos de de la ciencia ficción dura, esto es como fantasía dura, por así Sí. decirlo, porque la ciencia ficción dura Sí, tenía como que el tener equivalente. esa precisión científica más, Pura ciencia. sí, y esto lógica. era Y esto es pura pura fantasía, pura Un fantasía. mundo desde cero que se crearon, especies, de todo, de todo, de todo. Entonces por eso es que él va más allá y como que le da el giro a la fantasía. Sí. Es que Tolkien es En esa época, pues ellos tenían como una especie de grupito, club de amiguis. bueno, ¿quiénes que eran? Sí. no recuerdo los otros dos, pero muy importante también, si es Lewis, que es el de las Crónicas de Narnia. Muchas personas también hablan como de que él ahí le tomó la idea de los anillos a Tolkien, porque el origen que eso del es mundo, normal. sí, el origen del mundo de Narnia también es con anillos. Pero me parece que son Eso es obras normal porque, muy pues, distintas eso es y normal que porque son buenas a su manera también. O sea, no tienen... Tolkien también toma elementos de... Y las otros Crónicas de otros Narnia también escritores. es un mundo de alta fantasía muy, muy chévere porque o sea, las Crónicas de Narnia literalmente es eso. Tú vas a conocer la historia de Narnia desde el principio hasta el fin y tiene un montón de cosas. Un montón de cosas. Es El Tolkien, genial. el primer libro fue en el 37 y las Crónicas de Narnia fueron en el 50, empezaron en el 50 y terminaron en el 56. Y Tolkien termina en el 55. Pues saca el último, Señor de los Anillos, en el 55. Ah, bueno, entonces volviendo a lo del Señor de los Anillos, eso originalmente lo escribió como un solo libro. Lo que pasa es que por fines editoriales, de dineros, de como enganchar a la gente también, decidieron dividirlo en tres. Entonces, ¿qué pasa? Él trató como de darle un nombre lógico a cada una de las partes y lo dividió tratando pues como de encontrarle una lógica a eso, pero realmente es una sola obra. Entonces, si tú ves, el primero se llama La Comunidad del Anillo y va desde el principio hasta que la comunidad se separa. Porque ya ahí, en esa parte de la historia... Es cuando se va Frodo. Frodo se va solo con Sam, Y se Legolas llevan y Aragorn. ellos se van a tratar de rescatar a Merry y a Pippin, Merry y que a se los Pippin. llevaron los Uruk. Y ahí van Legolas. Se muere Boromir, se muere... Gimli, sí, Boromir se Boromir muere. se muere. Gandalf supuestamente ya, pues por ese tiempo también se murió. Bueno, se murió, bueno, eso es un montón de cosas. Entonces, basta ahí. El segundo se puede llamar Las Dos Torres, dependiendo de cómo se mire, porque está Orthanc, que es donde está Saruman. También se puede mirar como ¿Dónde está Magneto? Minas Tirith, pero pues es allá en Gondor. O podría ser de pronto Barad-dûr, que es donde está Sauron. Y el último es el retorno del rey. Porque también puede verse como los pilares. Sí. Porque ahí también están los dos pilares de la historia de Tierra Media, creo yo, también se puede ver por ahí. Y el último es el retorno del rey porque Aragorn regresa finalmente a Gondor pues como el heredero del trono de Isildur. Es que es muy... y además después está el Silmarillion, que fue creado con... Él quería sacar este libro, pero pues no lo alcanzó a sacar en vida, que era toda su mitología, o sea, de todo el origen de ese mundo, pues sino que, o sea, él primero saca el Hobbit y a la gente le encantaron los Hobbits. Entonces, cuando tú empiezas a leer El Señor de los Anillos, hay un montón de explicación sobre los Hobbits, pero es por eso, porque la gente, digamos que conectó mucho con Bilbo. Y eso es un libro cortito, es más, incluso más juvenil que El Señor de los Anillos, pero ellos querían saber más y por eso él saca El Señor de los Anillos. Pero todo ese tiempo él estuvo trabajando en su propia mitología, en su propio mundo,
Y finalmente es Christopher, su hijo, el que coge todo eso y lo arma. Pero a partir de ahí han salido muchos libros tratando de verdad de armar ese mundo que él creó, porque tenía incluso, si no estoy mal, yo recuerdo pues de las charlas a las que he ido, hasta notas en servilletas, en papeles, o sea, eso era un montón de cosas porque él pensaba mucho y escribía y hacía, entonces fue un trabajo de toda la vida de Christopher, que él murió a principios del 2020, si no estoy mal. Ya como de 95 años, o sea, su hijo terminó toda su vida dedicado a la historia, a la vida, a la, vida del papá. la obra de su papá. Entonces es muy chévere. Que de hecho el Silmarillion es el derecho, el único derecho que no han querido vender, no, es por obvias razones. No y menos después de ver lo que hicieron con la serie del Señor de los Anillos. Entonces, obviamente, porque ese es el libro como que fundamenta la mitología de El Señor de los Anillos. A mí me encantaría verlo, pero no, es muy complicado, sí. Pero eso es que, o sea, viendo todo eso, porque eso es una pequeña parte, hay que sacar por ahí 3 capítulos de El Señor de los Anillos, pero el Señor, pues Tolkien es muy importante para la fantasía, porque fue el que dijo como que, o sea, porque yo creo que antes del Tolkien la fantasía iba muy orientada hacia contar historias de ancestros y hacia literatura infantil. Y Tolkien lo empieza a ver más hacia un lado más adulto. Sí, de pronto por su propia formación, por sus capacidades, por todo lo que él está haciendo, terminó escribiendo una obra como El Señor de los Anillos. Y es algo mucho más adulto y a partir de ahí pues la gente dice, bueno, podemos escribir luego vienen fantasía, los expertos, lo prometemos. Fantasía, sí. Pero la gente empezó, bueno, podemos escribir fantasía más radical, por así decirlo. Y desde ahí pues se empezó a escribir fantasía de una forma muy diferente a como se venía escribiendo antes. Sí, porque de hecho las Crónicas de Narnia sí es un poco más juvenil. Más juvenil, aunque él también crea un mundo grande, pero porque y también te lo cuenta desde el nacimiento. De hecho, o sea, ahorita que todavía no han salido, al momento que grabamos la nueva adaptación. Porque están preparando una serie, ¿cierto? Hace mucho están en esos Netflix. Pero ustedes deben de conocer las películas de... Es muy interesante porque, por ejemplo, en ese momento los tres canales de streaming más importantes tienen 3 historias de fantasía de las más importantes de nuestra época. Amazon tiene parte de Señor de los Anillos, Netflix tiene, aparte pues de The Witcher y tal, tiene las Crónicas de Narnia, y HBO tiene Harry Potter. Entonces, como que de todos los niveles de fantasía, los 3 canales de streaming son los que tienen los derechos de esas. Por ejemplo, el de Harry Potter ya se está haciendo. Se está haciendo las de Narnia. Las de Narnia están haciendo y ahí están haciendo pues lo de los Anillos, pero son los que tienen como... Esas son como las horas, creo yo, aparte de otras, porque pues HBO también tenía Juego de Tronos, que es la canción de Hielo y Fuego, pero como de las que marcaron más época, literalmente, en literatura, fueron esas, creo yo, entonces... Las Crónicas de Narnia tienen en el momento 3 películas, ¿cierto? Son 3 o 4, no me acuerdo. Pero ninguna es el primer libro que, no me acuerdo si fue que lo escribió después o cómo fue, que es El sobrino del mago. Y ese sí es el origen. Entonces ahí incluso es muy chévere ver porque está este faro, esta cosita, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. El poste con la lucecita, eso. Faro, porque está ahí, porque eso tiene un sentido. O porque está la bruja ahí. Entonces tú lees ese libro, es como, y por eso está esto, y Aslan y todo. Entonces como... muy interesante. Que tú me contabas cuando te estaba leyendo Narnia, tú me contabas que Aslan era como, o sea, en las películas también se ve así. Amor, respira. Perdón. Pero no se siente tanto como en los libros me contaba que Aslan era como el dios de, o sea, como el duro de los duros, solo que en las películas se ve que es muy poderoso, pero no se alcanza a sentir ese nivel. No, él es Dios. Él fue el que creó Narnia. Y está ahí hasta el final. Por eso, es que ese libro tengo que leérmelos, pero... Es muy genial. Y son cortitos, son como 7, pero son muy cortitos. Son muy cortitos, tú te lo leíste rapidito, te lo volviste a leer rapidito. Es muy chévere, entonces eso es un recomendado de fantasía. Vamos a hacer el corte para que empecemos con los subgéneros y ya empezamos a concluir. ¿Listo? Entonces otra recarguita y seguimos con la última partecita que esperemos que les esté gustando mucho. Es muy chévere que nos deben poner en comentarios si llegaron hasta este punto, si ya se leyeron El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, o cuál les gustaría leerse esos dos y por qué. Y empezamos y nos escriben por ahí para ver si llegaron hasta este punto. Nos escriben por ahí alguno de los dos
¿Cuál se Ay, leyeron? muy charro porque las de Narnia también las tengo en una cajita. Sí, también son de O sea, cajita. esas 2 horas las tengo en las cajitas. Y estamos empezando a conseguir la colección de Canción de Hielo y Fuego, también así la especialita. Entonces, no. Nos cuentan qué tal, que si les está gustando el capítulo y ya vayan, recarguen lo que estén tomando y volvemos con la última parte. En la que Ah. le dimos el medicamento a Gondor y Aleph vino aquí a molestar porque hoy le pusieron su vacuna. Vamos a hablar entonces de los subgéneros, que ya veníamos hablando de ciertas cositas importantes. Entonces tenemos la alta fantasía, para empezar, que son todos estos libros o bueno, todas estas historias de mundos que son completamente nuevos, hechos de cero, que tienen esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que está Ilúvatar, que es como Dios, están los Valar, pero por otro lado está Morgoth, que es el malo, malo, malísimo, y tiene de su parte a Sauron, pues que Sauron es el más conocido por la historia del Señor de los Anillos, pero realmente Morgoth fue el que inició esa pelea como del bien y el Sí, mal. Morgoth es el duro de duros. Yo tengo un tatuaje. Sí, Morgoth es el duro Nadie de me duros. lo ve porque siempre uso jeans, pero tengo un tatuaje. Obviamente, como la gente conoce más a Sauron, Ajá. pues se queda con Sauron. Estos mundos suelen tener muchas profecías, suelen Pues estar ahí llenos de está magia. el otro ejemplo que es Canción de Hielo y Fuego. Pero es más como épico. Más que tanto fantasía, fantasía, es más como épico. Pues son 2 géneros que se Hay suelen. dragones y subgéneros zombies. que se suelen Y montar. hay dragones y zombies de hielo. Pero lo que podríamos llamar fantasía épica es esa que tiene muchas batallas, que es más, o sea, por eso. Canción de Hielo y Fuego entra ahí, amor, yo no estoy diciendo que no. No, pero por ejemplo, yo seguramente se recontra inspiró en Tolkien para crear también otros idiomas, porque él crea el idioma de los Targaryen, que es Alto Valirio. Alto Valirio, Que se puede aprender en Duolingo. que en Duolingo hay para aprender Alto Yo lo he Valirio, intentado, pero es muy extraño porque es como Yoda. como un inglés alemán Es como raro Yoda, también. Ajá. porque hablan al revés. Es como si en español dijéramos como yo gatos amar. Una cosa así. Entonces Pero como Él me también, cuesta un poquito, pero ahí por ahí estoy mirando en Duolingo. él también crea ese idioma en el libro y de hecho, tiene que estar muy grosero, está muy groserito Ah, sí. a Martin porque que no quiere escribir el último libro, está cansón con eso. Bueno, entonces hablando de fantasía épica, ya que lo metes, Entonces esa sería la la alta fantasía dura, son las la tesa. de los mundos nuevos, de Esa es como la más profecías, de exigente, ¿no? magia. Sí, porque tú tienes que crear todo de cero. No, y me refiero también para leer, pues es exigente. Sí. Es la más exigente para leer. Sí, porque tienes que comprender todo eso nuevo. No es Además, algo por ejemplo, bueno, aparte que hay algo muy complicado en el Señor de los Anillos, que son los nombres, que son Ay, bueno, que son más Todos se son llaman más igual. en el Silmarillion que en el. sí que Feanor, Finwë, Pero por ejemplo, Fin, en las historias del Señor de los Anillos son exigentes en la forma en la que hay tantas cosas pasando. Pero a mí me parece que Juego de Tronos, por la creación de Hielo y Fuego, también es súper complicada en la forma en la que está dividida la historia. Pero lo más importante ahí para como distinguirlo un poquito en cuanto a la fantasía épica es que esta tiene mucho, o sea, es un poquito más realista, hay un mundo mágico, pero es un poquito más realista, tiene mucha política, muchos reinos y como tramas así de peleas entre ellos. Eso es distinto. A pesar de que, digamos, en El Señor de los Anillos hay batallas, hay también peleas así. Pero no hay más ese bien y el política mal. como. O sea, está Sauron y hay que matar a Sauron Ajá, y todo eso. él es el mal. Es algo. En cambio, en el Canción de Hielo y Fuego, pues uno no sabe quién es el mal. Cualquiera puede ser el mal. Exacto. Se Ay, subió a la. ¿Usted qué está haciendo? Está mordiendo la caja. No, así. Do Flamingo. Tráigalo para acá, ese grosero. Eso no se hace. Do Flamingo. Perdón. Gondor y Flamingo, es un nombre de los gatos de. Dofi. ¿Qué son las groserías? Ah, bueno, ustedes ya sabían que
lo castramos y bueno, y después de que se sanó se enfermó el otro, entonces no salimos del veterinario por culpa de ustedes, ¿ah? Entonces, amor, está la fantasía. Tú dices que la fantasía baja es como la urbana. Esa es la que te decías que es como la. Sí, por decirlo así. Miau, la fantasía Dofi. Ahí podemos poner a Harry Potter, por En la ejemplo. fantasía urbana. Pero es que Harry Potter también, igual que también entra en fantasía infantil y juvenil. Sí, por el tono, pero De los digámoslo, es primeros urbano, libros, pero porque los otros libros no son. es fantasía urbana por el hecho de que es el mundo como lo conocemos, pero hay magia oculta detrás de que los muggles no saben nada Ahí está también. del mundo mágico. Neil Gaiman escribe mucho así. Mucho, mucho, mucho así. Sí, es como existen cosas dentro del mundo en donde vivimos. Qué lástima que otro que le da por crear mundos tesos que están adaptando y le da por no ser un ser humano bueno y Decente. normal y decente y colocarse a Yo molestar a ahorita menores. vi un meme y era como la película de Coraline y el Mister Increíble. La novela gráfica de Coraline. El libro de Coraline. El autor de... Y así, ¿no? Es como, sí, cada cosa más turbia. Uno se coloca a ver Sandman, la adaptación de Netflix, que es una Está muy muy buena buena. adaptación. Y es como, pues, ese man, ¿por qué no pudo ser una persona normal y decente para poder continuar con lo que estaba haciendo? Tiene que ser un cochino. Y Coraline es un muy buen libro, por si algo. Pero, por ejemplo, en fantasía urbana también podría estar, ¿cómo es que se llama este? El hijo del hechicero, que es un man que se aprende a hacer magia, que también es, que hay una adaptación que la Que hace es la que es con Nicolas Cage. El hijo de, algo así. ¿Cómo es que se llama esa O el película? hechicero y el algo. El aprendiz del El brujo. aprendiz del brujo, eso también Es es que un me libro. acuerdo porque mi papá siempre dice que esa es la única película que fue a ir al cine. Entonces siempre me acuerdo. Eso es un libro, creo yo que eso es un libro, me No parece. recuerdo, pero Creo que pues eso es un igual libro. vale. Pero los eso ejemplos. es fantasía urbana. Ujú. Bueno, entonces pasando un poquito más allá. Fantasía oscura. Fantasía oscura. ¿Se acuerdan uno de nuestros reels sobre cuento de hadas de Stephen King? Bueno, sí. Eso es fantasía oscura porque tiene ese tinte de terror. Sí, que nosotros dijimos que, creo que en el de ciencia ficción hablamos de eso también, que este man escribe muchos géneros también, Stephen King escribe de todo. y por ejemplo, no, para nosotros que nos con cuento de hadas de Stephen King, la saga La Torre Oscura también es fantasía oscura. Ajá. O sea, hay un montón de fantasía en cosas que ya conocemos, pero recuerden que se puede como... puede tener sus tintes. Por ejemplo, la saga de Hellraiser, que en español pues el libro fue traducido como El corazón del Ator, podría ser fantasía porque él nos está mostrando un mundo que hay allá, que lo conecta a este cubo y cumple como ciertas cosas, entonces puede ser fantasía, pero va más enfocado en el terror porque el fin del libro es pues asustarte, es generarte otras cosas. Entonces ahí es donde uno empieza como a diferenciar, bueno, su género principal es esto, pero también tiene esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, El Pistolero, pues, o la saga de La Torre Oscura es fantasía oscura, pero también puede tener un poco de otros géneros. A nosotros que nos gusta clasificar, un bibliotecólogo, tú en tu caso, ¿qué toma más para poder clasificar un libro? Bueno, te voy a tumbar lo que me estás preguntando. Ajá. Resulta que los bibliotecólogos, por lo general se usa el sistema de clasificación decimal Dewey, aquí es el más popular. Dewey lo que hace es dividir con decimales, pues y con números, Ya. temas. O sea, usted no hace No, sí lo hacen temas. Pero entonces, ¿qué pasa? La literatura se clasifica diferente. Toda va en el 800. Entonces, cada número significa una cosa. El primer número, que es el 8, pues te dice que es literatura. El segundo número te habla de, si no estoy mal, perdón, hace mucho no hago eso porque me dedico a otras cosas, pero de el país de origen del autor. Y el tercer número te habla del tipo de literatura que es. Si es una novela, si es poesía, si es un cuento, eso es lo que hace. Ya a partir del punto, pues es más específica la cosa. Entonces no va a estar organizado por géneros, sino por de dónde es y qué tipo de literatura es. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, al 860 y algo, creo que el 6, si no estoy mal, recuerden que hace mucho no hago esto, yo me dedico a repositorios,
El 6 digamos que si mal no recuerdo, es español. Entonces ahí, tú ahí vas a encontrar todos los autores que sean de España o dependiendo también los de Latinoamérica. A veces se hace una distinción con las iniciales del país al principio de la clasificación, entonces los países latinos quedan aparte. Pero va así, ¿cierto? Entonces tú sabes que ya más o menos por dónde buscar, dónde van a estar o sea, la literatura de ciertos países, no es por géneros. Listo. Es distinto, ya los géneros de pronto se pueden especificar en las materias, en los descriptores que le pongamos. Listo. Mini clase de bibliotecología. Bueno, entonces, Es fantasía oscura. Y. En fantasía oscura también entra The Witcher. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Porque hay monstruos, Y hay The Witcher, criaturas. y The Witcher es una saga también bien demandante. Sí. O sea, nosotros no hablamos como comenzó ni a leer, la tenemos en planes. Pero Y The es bien Witcher sí larga. es bien larga. Y uno tiene que estar bien comprometido para acabarse. Esos son 12. Algo así. Uf, pero me da muchas ganas de leerlo. He escuchado algunas críticas tipo que no escribe como tan bien Tarkovsky. Pero eso lo busca cada De uno. hecho, hace poquito anunció que va a sacar un nuevo libro de la saga. Ah, O sea, que ya no son solamente. esperemos que no venda los derechos tan mal como lo hizo antes. Que ya los tiene en Netflix. Es que O sea, ya cuando yo vio que creo. eso era tan exitoso, se va a reclamar y es como, amigo, los vendiste. Yo creo, tengo entendido que en parte de los derechos, una parte, cualquier cosa que escriba bajo ese saga de Witcher va, o sea, igual le pagarán un poco más, pero igual va a, o sea, casi que se han vendido ya. Es lo mismo, George R. R. Martin también tiene algo parecido. Cualquier cosa que él saque de el Canción de Hielo y Fuego, que se pueda usar como una adaptación, pues está casi que ya vendido. Cosas así. Está la fantasía infantil y juvenil, pues eso es lo que yo les decía, que al principio se escribía más, porque eran cuentos de asustar o de enseñar a los niños de qué no hacer, Harry Potter. de moralejas, pues también por ahí está la fábula, que eso es fantasía, Sí. y la fábula era infantil y en esa época escribían era fábulas un montón para dar Ya que enseñanzas. hablas de fábulas, por ejemplo, hay fantasía que es mitológica, Ah, sí, claro. que también entra como un poquito ahí. Pero, porque- por ejemplo, ahí hay una noción diferente porque también ahorita te hablaba de la oralidad y ya no solamente, o varias partes la vi que ya no es fantasía solamente mitológica, sino folclórica, porque también habla de folclore de las historias. Por ejemplo, La Llorona. la isla del tesoro, eso es folclore. La Llorona. Ese tipo de cosas son fantasía folclórica porque hablan también de esas historias culturales que hay en un lugar determinado. Ah, no sé, yo no he leído casi mitológica, obviamente sí. Percy Jackson. No la he Per- leído, pero hace poco estaban sacando una serie en Disney, ¿no? De Percy Jackson. Yo lo que más he leído, porque yo no veo tanta fantasía, pero lo que más he leído es épica o alta fantasía, es lo que más he leído. Por El Señor de los Anillos, por Canción de Hielo y Fuego. Ahorita que vamos a empezar a leer El Pistolero, que es de La Torre Oscura, que hay fantasía oscura. Pero yo casi no leo fantasía, la verdad. O sea, lo que me creo que leo Que de fantasía. más que El Señor de los Anillos. Sí, pero hay muchas cosas de fantasía, hay demasiados. Hay sagas larguísimas, por ejemplo está todo lo de Brandon Sanderson, que es un montón de libros, Cazadores de Sombras, ¿cómo se llama esta otra que también es muy famosa de él? Por ahí hay una que he visto en todas partes, que hablas de Onyx, que está en todas partes de TikTok, ahí Ay, son en todas partes. lo de Troya, ¿cómo es? Hay una que es de Troya, Sí, seguramente sí, pero bueno. que los libros son como con nombres así como de ciudad, ¿no? Ah, sí, pero ¿Cómo es que se llama? Caballos de Troya. algo así, creo que sí. No hay muchas Hay cosas muy muchísimas largas. sagas y son largas, pero precisamente por esa característica de que tienen que crear el mundo de cero, tienen que explicar mucha cosa, entonces suelen extenderse mucho más a otros Pero por géneros. ejemplo, hablando de eso, por ejemplo, porque la fantasía creo que demanda más en eso que la ciencia ficción, porque la ciencia ficción no se detienen a explicar muchas cosas, porque esa es la idea. Esa es la idea de que tú seas lo suficientemente capaz de imaginarte o entender que en ese mundo hay un robot que habla. Ejemplo. En la fantasía hay algo que me parece muy interesante, por ejemplo, hablando de Canción de Hielo y Fuego y El Señor de los Anillos, es que ellos tampoco tienen que explicar un montón de cosas. Ellos te explican lo que creen que es más fundamental para que tú entiendas lo que puede pasar, más no, o sea, tú tienes que entender, porque es que he visto sagas y últimamente las más modernas, supongo que también va en parte por cómo estamos leyendo, porque las más modernas, si vienen en esa idea de explicar todo, mucho. He visto
he visto muchas críticas, por ejemplo, ese de Alas de Onyx y ese de estos de Brandon Sanders, que son súper explicativos. Supongo que es también porque ellos creen que la gente tiene que entender. Pero, por ejemplo, Tolkien no explicaba muchas cosas. Pues sí. Pero tú tenías... Él te ponía mapas y todo. Pero digamos que tú tenías una capacidad de imaginarte cosas que están establecidas en ese mundo que no tendrían que explicártelas sí o sí. O sea, tú entiendes cómo llega la araña ya, pero tú tienes la capacidad de saber que hay arañas. ¿Sí me entiendes? Tú sabes que Morgoth creó los dragones y todo esto, pero no te explican cómo los creó ni por qué los creó, sino que los creó y están ahí. Pues porque él era el Valar de... Sí, pero, o sea, entiéndeme que me refiero a explicativo en que hay muchos que los explican mucho en ese sentido. Y, por ejemplo, también lo mismo, Creyendo en los Juegos, ese man no explica muchas cosas. O sea, hasta poquito los últimos libros es que empieza a explicar cosas que daba uno por sentado en los primeros. Entonces, la fantasía sí es chévere, pero tampoco es como que tenga que ser súper solo explicada. Tiene que establecer el universo en el que está y ya a partir de ahí, pues, Sí. se la va jugando. Bueno, no. Yo creo que eso varía también dependiendo del autor. Sí, obvio. Y yo también de la época, porque igual cada uno es demandante de una forma diferente. Yo creería que podemos concluir. Yo creo que... A ver, yo creo que la Hay mucho por hablar de fantasía, pero es que es una cosa tan extensa que... Porque es que, por ejemplo, la fantasía nos también... quedamos acá. Sí, es que eso está porque se tengo más temas escritos para hablar, pero es que siento que nos quedamos... No. Otro Porque día por ejemplo, retomamos. desde la fantasía también se puede hablar como esos libros exploran temas muy humanos, como la muerte, como el bien y el mal, o como... Incluso también se va por lo político, así como la ciencia ficción también, porque es que al final somos personas escribiendo de lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, que queremos dar mensajes a través de lo que hacemos. Entonces se siente un poquito ahí también. Aunque la fantasía siempre, yo siempre pienso que la fantasía va desde la idea de alejarse de cualquier... Obviamente se escribe sobre el mal y el bien porque eso es como ya predeterminado en nuestra sociedad, pero siento que también es una idea de alejarse mucho de esos temas, aunque se meta política como lo mete este man, Sí, claro. pero creo que también esa fantasía, la idea es de no escribamos cosas reales porque lo realista es lo que nos está Queremos aburriendo. escapar de cierta manera de este mundo. Y la a través de fantasía, lo que sí hace la fantasía es que trata mucho sobre el duelo, sobre cómo afrontarlo, sobre la muerte, sobre cómo es crecer con esperanza o cómo es tener resistencia. Habla mucho de fe, de libertades. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, pues el hecho de cómo los hobbits se enfrentan a algo así, pues habla mucho de esa fe y de esa resistencia que tiene y con ellos se emana muy bonito la idea de la esperanza. Entonces, tratan temas muy humanos que son muy interesantes, pero los hablan de formas que son complejas, que funcionan como las moralejas de las fábulas, pero no son tan directas, sino que siempre te tratan como hacer que tú reflexiones sobre esos temas. Al final de cuentas, todos, cuando uno lee un libro y más de fantasía, yo creo que la fantasía pasa mucho más que uno realmente se siente un personaje, y es porque uno se adentra en las cualidades que tienen esos personajes, porque vienen también desde esa reflexión de hablar de esos temas superhumanos. Entonces es que la fantasía tiene muchas cosas que hablar y es muy interesante. Ahí está el futuro, o sea, cómo hace el futuro de la fantasía, por qué en pleno 2025 seguimos leyendo sobre fantasía cuando es algo que, Que o sea, viene tan atrás. que viene de tan atrás todo el mundo siempre vuelve a la mitología y ay, qué chévere una película de dioses y tal cosa, pero el por qué nos interesan esas cosas todavía cuando estamos en un mundo que antes parece como que está mirando más hacia adelante que hacia el pasado. La ciencia ficción. Ajá, exactamente. Entonces es muy teso eso, pero creo que creo que eso se hablarán, hay muchos capítulos más para hablar de más fantasía, porque sigue terror, hay que hablar de terror, hay que hablar de romance, hay que hablar de muchas cosas, y la fantasía es muy extenso, pero creo que cubrimos como lo pues, básico de la fantasía de momento. Grandes rasgos del género. Porque sí, para ser específico hay muchas cosas, pero no, pero hagamos una cosa, para concluir, ¿cuál es tu libro favorito de fantasía, aparte sin decir El Señor de los Anillos? Y
¿qué libro podrías recomendar para alguien que se quiera empezar a meter en fantasía? A ver, es que si metes el Señor de los Anillos puede hacer trampa. Sí, porque es que si no vas a decir Señor de los Anillos. Si no, así el Pero Hobbit. no, ajá, pero por ejemplo para entrar a la El fantasía. Hobbit es un libro muy, pues es cortito, es más juvenil, es más fácil de entender, entras al mundo del Señor de los Anillos con él. Es muy divertido porque pasan muchas cosas, que los trolls, que las arañas, que los titanes peleando y el dragón al final con su tesoro, pues el tesoro de los enanos y todo, es muy, 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 muy chévere. Entonces, ese libro recomendado. Sí, para empezar con fantasía está súper Sí, bien. está súper bien, aunque no lo has leído. No lo he No lo has leído. Lo siento. Por otro lado, me cuento de hadas me encantó, de Stephen King, que es que yo no puedo dejar de recomendar a Stephen King. Y Cuento de hadas es una historia muy chévere, va sobre un chico que pues por cosas de la vida ayuda a un vecino de estos cascarrabias horribles que vive solo con el perro. Él se da cuenta pues que el vecino tuvo pues un accidente, por decirlo así, lo lleva al hospital y le empieza a ayudar y le cuida a la perrita. Y al final el vecino le termina confesando que en el cobertizo de la casa hay como unas escaleras que llevan a otro mundo y le pide el favor de que lleve allá a su perra y la salve. ¿Por qué? Porque en este mundo hay como una especie de fuente de la juventud. Para no hacer como mucho spoiler, él le pide que la lleve y la rejuvenezca para que la salve. Porque él no puede hacerlo, evidentemente, porque está lastimado y está ya muy viejo. Y bueno, para no hacer más spoilers sobre la historia, es muy divertida, es muy chévere, es de terror también, por eso es fantasía oscura. Y ese mundo nuevo es una cosa de locos. Yo tengo para recomendar uno, si no se han leído nada de fantasía, que puede ser que puede aparentar ser muy largo y denso, pero no. Que puede ser muy chévere para comenzar, y más si no saben nada de Juego de Tronos. A mí me parece que Fuego y Sangre es un buen libro para comenzar en fantasía, porque me parece que eso lo es mismo. como leer chisme. Exacto, es como, Es o sea, es súper fluido. Es el libro para chismosos. Va súper rápido la trama, porque son historias como que se van Te separando cuentan por... todo el chisme de la familia Exacto. Targaryen. Entonces es como una época, una generación, otra generación, otra generación. Y son historias súper rápidas, pero que son muy entretenidas porque todo pasa rápido. Eso Las es batallas, chisme. todo. Y me parece que, ¿sabes por qué me parece tan chévere para comenzar con fantasía? De los, pues, de los libros que ya están establecidos, pues como, no, pues sin hablar de estos nuevos, pues que hoy no vamos a hablar de nada de moderno, pero contemporáneo, pues mejor dicho, contemporáneo que moderno. Sí. Pero de esta literatura me parece que es muy chévere para comenzar porque es fácil adentrarte en la mitología de Juego de Tronos con los Targaryen, que son los que casi que fundan el reino. Porque ellos conquistan todo Poniente. Y es bueno, porque casi todo. son los personas que tienen más matices de toda la mitología porque tienen muchas cosas. Tienen controlan dragón. Llegan con una cultura completamente Exactamente. diferente a la que tenían en Poniente. Y es muy porque controlan dragones, entonces entender por qué los controlan, el idioma, por qué su mente funciona de esa forma, por qué esas costumbres. Porque son incestuosos. Entonces es muy chévere para comenzar porque es largo, pero no es... Pero es un chisme. No es aburridor, exacto. Es un chisme. Entonces es muy yo chévere. me divertí mucho leyendo. Ese libro para comenzar a leer fantasía está muy interesante. Y un libro de fantasía a mí que a mí me gustó mucho, que es de mis preferidos. Yo la verdad, sin sonar muy raro, pero a mí el que más me ha gustado, lo que me he leído es el Silmarillion. ¿Te gustó mucho? Me gustó muy. Y tú que, es que tú que te lo leíste casi a... que... O sea, nosotros leímos Fuego y Sangre y después leímos el Silmarillion. Tú te lo releíste casi que al ritmo que yo me iba leyendo. Ajá. Y yo me lo comí en nada porque como que no era capaz de no leer. O sea, y eso que me detenía mucho a asimilar la información. Porque es a veces complejo. Exacto, pero no era porque capaz es más corto, es mucho más corto que otros libros, pero tiene demasiada información. No era capaz, porque ¿sabes por qué me atrapó tanto? Porque lo sentía como si estuviera leyendo mitología griega o nórdico o algo así, porque era como el nacimiento y el fundamento de todas las creencias, y por eso me atrapó tanto. Entonces, de los preferidos que yo leí de fantasía, el Silmarillion es muy bueno. La fundación de todo ese mundo. Es muy chévere. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por seguir aquí, a pesar de que nos desaparecimos 2 semanas. A pesar de que nos desaparecimos mucho. Saben que nos gusta mucho hacer esos capítulos porque nos gusta mucho hablar sobre esto.
Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Voy a que traer se a Gondor suscriban. para que se despida. Bueno, que se suscriban, que comenten, que digan qué les gustó, qué otras cosas les gustaría de las que habláramos. Aquí está el niño enfermo. Y ya no está enfermo, ya el niño no está enfermo. Ya está aliviando. Está Vale, en el aliviando. catéter. Ay, muestre la patita. Diga, hoy me van a cambiar el catéter. Entonces, espero que se suscriban, que nos sigan por ahí, que comenten, que nos sigan en Spotify, si nos escuchan por ahí. Cada like es un deseo de recuperación para Sí, Gondor. y es un Sauron menos en nuestra, pero sí, En la magia de los likes va a sanar a Gondor. exactamente. Síganos, A nuestro gatito que se llama País de Piedra. sigan consumiendo el contenido que hacemos. Estamos intentando como hablar de muchas cosas en los reels. Cada seguidor va a hacer que Gondor se recupere. Está batallando contra las fuerzas de Sauron literalmente. Esa bacteria era como Sí, eso. Está matando, Pero- está peleando con Gondor el Sauron ahí Ajá, internamente. pero esperamos que les guste, que les haya gustado mucho este capítulo. Yo creo que el Es que próximo. la bacteria hasta tiene nombre el como de villano de próximo. fantasía, ¿no? Dentro de 8 días es 25, ¿cierto? Sí. Sí. Posiblemente el próximo capítulo, porque ya lo hemos anunciado mucho, pero es porque por sí, tiempos cosas de ha la sido vida. muy difícil. Pero estamos muy seguros que el próximo lunes, pero el próximo miércoles, después de este, va a ser ya el capítulo de Mindhunter. Creemos que ya es ese y que ya podemos confirmar bien con la Sí. psicóloga que nos va a acompañar. Entonces, ese es el próximo ese tema capítulo. va a ser muy, muy, Va a ser muy chévere. tenemos muchas ganas de hablar de ese libro. Y seguramente apenas sacamos Cónclave, vamos a hablar también de Cónclave aquí. Entonces, otra vez, si hay alguien que le guste mucho esos temas y quiera hablar, así no se haya leído el libro, pues haya visto la película, pues podemos cuadrar apenas leamos el libro para que vengan a hablar con nosotros de ese libro. Entonces, nada, muchas Comenten gracias. cómo quieren que se recupere Gondor. No, Gondor ya está bien, menos mal. Y ya está Para que bien. comenten. Sí. Pero esperamos que no. Sigan leyendo mucho. Cada comentario va a hacer que le crezca Siga. el pelo a Gondor, miren. Sigan leyendo mucho. Está calvo No, pero creo que se va bien. por la cirugía. Espero que sigan leyendo mucho, que sigan Calvo, teniendo eh. gatitos. Yo creo que el mensaje que Ya, nos ya quedó no te de molesto todo más. esto es que vale la pena, cuando uno tiene mascotas, vale la pena mucho ir hasta el fondo de lo que tengan cuando están enfermitos para poder salvarlos, porque ellos se merecen muchas cosas, obviamente, cuando están en la casita. Entonces, Y Gondor se curó por la magia. sí, vale la pena. Oiga, no, pero sí, porque le habían hecho una ecocardiografía y un electrocardiograma. Y le habían visto un nódulo y ya después no lo encuentran. Y Se deshinchó. ya no le escuchan el soplo. Así que Entonces vale la pena mucho, si tienen algún gatito enfermo o en el momento en que pase, vale la pena mucho hacer todo lo posible por que estén bien, porque sí, aprovechar vale. para agradecerle a todas las personas que Sí. nos ayudaron. Porque Si están fue- viendo este episodio, muchísimas no saben lo gracias. que O sea, les agradecemos la ayuda que nos cada dieron. ayudita que nos dieron, sea económicamente, porque nos ayudaron mucho económicamente, o ofreciendo sus gatos para que fueran donantes, o compartiendo las publicaciones, o que nos compraron un libro porque vendimos algunos de nuestros libros para poder costearnos todo el veterinario de este señorito. Todo eso nos ayudó un montón. Y de verdad estamos muy agradecidos porque si no fuera por eso, Sí, no lo hubiéramos hubiéramos podido correr podido costearle el veterinario a este señorito. Entonces muchas gracias, Gondor está bien por todas esas ayudas. Ay, sí, eso Y fue por tan y horrible. porque muchos estuvieron muy pendientes y nos preguntaban Sí. todo el tiempo, entonces muchas gracias. Sí, sí, porque- los veterinarios hicieron muy buen trabajo porque de verdad, o sea, encontrar la causa de eso que no era una de las obvias, ¿cierto? Fue un caso un poco extraño, fue muy difícil, pero logramos dar con la causa. Con lo que ya está Y ya se está proponiéndose. mejorando y por eso estamos grabando hoy. Así que Entonces, muchas gracias a todos. Ya se rascan Bluetooth otra vez. Ya se las- Entonces, muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días o nos vemos en Spotify, en TikTok o en Instagram, ¿listo? Y esto fue Lectura de Café.